Está dando consuelo a la persona que con su vista, ¿qué ve? Con su vista ve situación, problema, tribulación. Pero aquí está dando promesa. Aquí hay muchas promesas que una persona, si leyó este capítulo, puede agarrarse. En el momento que sienta persecución, en el momento que sienta como que todo está en contra, en ese momento, ¿qué es necesario? Asirnos de la palabra. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice Hebreos 11:1. Entonces la fe es creer, creer a lo que Dios ha dicho, creer a su palabra. Hay una palabra que no estoy seguro dónde está, creo que es Jeremías 29, vamos a mirar. Vamos a mirar Jeremías capítulo 29. Me hizo pensar, a medida que estábamos leyendo me acordé de ese versículo. Creo que es Jeremías 29, en caso de que no sea 29, bueno, la buscamos en otro lado. Mm, Ay, sí es ese, 29:11, Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros vemos, Dios nos ha dejado aquí el camino de un justo. Por ejemplo, algo que es muy doloroso es cuando leemos la historia de José, como él siendo muy joven, por ser el hijo de la amada de su padre, él, su padre incluso tuvo después de él, con su madre, con la que quería, tuvo a Benjamín. Y en el momento que nació Benjamín, ya sabemos, ella le puso Benoni, sí, entonces, en ese momento ella, ¿qué pasó? Murió. Pero Benjamín entonces era muy pequeñito, muy pequeñito, cuando sus hermanos lo vendieron. Entonces, entre los 12, 10 hermanos se pusieron de acuerdo, no con Benjamín. Benjamín no estaba ahí, porque los dos más odiados, ¿quién era? José y Benjamín. Entonces, se pusieron de acuerdo 10 hermanos para matar. Así, bueno, ciertamente Dios movió el corazón de uno, y ustedes conocen muy bien la historia. Dios movió el corazón de uno para que no mataran a José. Igual, Dios movió el corazón de uno para que más bien lo vendieran. Dios es el que pone en el corazón de las personas. Aquí lo leímos también, ¿no? Ahorita cuando estábamos leyendo este capítulo 49, Dios es el que pone en el corazón de las personas. Entonces, realmente la voluntad de Dios se hará, se hará. Dios dijo y no hará, Dios hará. Dios dijo y no ejecutará, sí lo hará. Cuando nosotros vemos la historia de José, pareciera muy trágica los primeros años, ¿cierto? Muy terrible, porque ser acusado de violación injustamente, humanamente estamos hablando injustamente, humanamente. Para nosotros injusticia que es, Él no hizo, pero fue acusado. Nuestro Señor Jesucristo, Él como cordero fue llevado al matadero. Sin decir ninguna palabra, Él fue llevado al matadero. Le hacían preguntas, pero Él ya no respondía, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Inevitablemente dice la palabra que así iba a suceder. Iba a ser llevado así como cordero al matadero. Enmudeció. No dijo nada. No, tenía que defenderse. Lo estaban acusando. Habían falsos testigos. Ya todo se había dicho. Así tenía que ser. En el Antiguo Testamento está. Hay personas que, ya no en esta época, ya no, pero hubo personas que se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Y ciertamente en las cárceles hay personas que se saben el Nuevo Testamento de memoria. Ahorita mientras leíamos Isaías 49, ¿por qué me acordé de ese versículo que está en Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay hermanos que me han escrito con tribulaciones, con cargas, con problemas y me dicen, estoy experimentando algo muy doloroso. Estoy experimentando algo muy fuerte en mi vida. Algunos con su pareja, esposos con sus esposas, esposas con sus esposos,
algunos con sus hijos, otros en sus trabajos, otros que son muy jóvenes en sus estudios. Entonces, cada quien, no todos, pero muchos experimentando situaciones y me dicen, yo no entiendo por qué Dios me está permitiendo. Aquí está diciendo el capítulo 49, está dando consuelo. Bueno, también al leer, mientras iba leyendo me acordé de muchos versículos venían a mi mente, en especial eh, Mateo 5, los primeros 12 versículos, las bienaventuranzas, me acordé también. Bienaventurados los que lloran, porque ellos que recibirán consolación. Y aquí está consolando. En el caso, por ejemplo, de José, todo lo que le sucedió los primeros años bueno, después de los 17 años, fue horrible, ¿no? Primero fue el hijo consentido, ¿no? De su papá. Entonces sus hermanos le tenían envidia. Humanamente, el ser humano experimenta eso, incluso entre hermanos. El apóstol Pablo, cuando exhortó en 1 Corintios capítulo 3, 4 y 5, exhortaba a los hermanos de Corinto. ¿Pero por qué los exhortaba? Porque les decía, habiendo entre vosotros celos, envidia, pleitos, ¿no sois carnales? Entre hermanos murmurando, un hermano murmurando del otro hermano, un hermano viendo defectos en otro hermano, sintiendo envidia. Suena raro, ¿no? Uno esperaría que la envidia, está bien que en el mundo sienta envidia, pero aún entre hermanos, sí, aún entre hermanos. ¿Quién puede experimentar todo lo que está en la Biblia? El hermano que aún recibiendo la salvación se une a la iglesia. El que no se une a la iglesia, el que quiere vivir como Lot, es decir, quiere vivir según lo que le parece, su pensamiento, y aún recibiendo la salvación, bueno, ese camino también existe. De todo hay, ¿no? En un viñedo tienen que haber uvas grandes, uvas pequeñas, uvas que no maduraron, flor que no dio fruto. Tiene que haber algunas uvas que quedaron pequeñitas, otras que se las comieron, algún insecto se la comió. Entonces en un viñedo hay de todo, ¿no? Tiene que haber de todo. Ciertamente Dios nos dejó aquí trazado un camino para una vida brillante, para una vida delante de Dios, una vida con galardón. Así Dios nos dejó. Pero también en ese capítulo 49 que leímos el día de hoy de Isaías, algo que vemos. ¿Por qué tiene que dar consolación? Porque la persona que más puede ser usada, también Satanás es la persona que más va a perseguir. Satanás no tiene sentido que Satanás persiga a los que le pertenecen. Por ejemplo, cuando alguien dice, le preguntamos, ¿tú eres pecador? A un líder de una iglesia, a una persona que está enseñando a una congregación y le preguntamos a ese líder de una iglesia, ¿tú eres pecador? Y él dice, él usa primero palabras menospreciativas, como colocando distancia, colocando él en posición de superioridad y a la persona que le está preguntando en condición de inferioridad. ¿Qué palabras se usan para menospreciar? Bueno, y hago esta pregunta. Cuando una persona quiere menospreciar a otro, es decir, no es que quiera, no es que quiera, sino que inevitablemente está en su corazón. Cuando en el corazón de una persona está menosprecio a otro, digamos una persona que está vestida con corbata, que se puso un traje que vale, no sé, $1000. Tiene un traje muy fino, un traje de $1000. La camisa está impecable, tiene mancuernas, tiene, o sea, tiene una ropa muy costosa, tiene una ropa así muy costosa. Y su escritorio, así su escritorio es un escritorio de lujo, cuero. La silla es cuero, parece un trono. Una persona que está así. ¿Qué palabras usa cuando se dirige a otro? Y en la forma como empieza a hablar, ya le menosprecia. Ya está diciendo, yo soy superior a usted, usted es inferior a mí. Es una persona que estudió, fue a Francia, estudió teología. No ha recibido la salvación, pero fue a Francia, estudió teología y es pastor de una iglesia. La gente lo quiere, por eso tiene esa silla así de cuero y por eso tiene así todo un ambiente como muy adornado. ¿Qué palabras usa? Esta es la pregunta que hago. Pregunta. ¿Qué palabras usa una persona en esa condición cuando se está expresando con alguien y le quiere poner de su corazón, sin que él se dé cuenta? Él mismo no se da cuenta, pero quiere menospreciar. Quiere decir, claro, por supuesto, sí. Mi hijo, excelente, excelente.
Usted no sabe quién soy yo. Mijo. Varios hermanos tienen claro que mijo es un amiguito. Exacto. Wow. Esa palabra, amiguito, amiguito. En diminutivo, en diminutivo. Bueno, la hermana descubrió el patrón, es un patrón recurrente. Minimiza, sí, minimiza. Con palabras minimiza. Sí, 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 pero. Ah, bueno, ya lleva la contraria. Al decir sí, 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 pero. No, querido. Sí, también. Querido. No, querido. No, querida. Sí, también, también. Son palabras para iniciar una conversación diciendo yo soy superior, usted es inferior. Ya. ¿Qué me va a decir de la Biblia si yo la conozco mejor que usted? Sí, aunque así no diga la última frase, si yo la conozco mejor, pero ya, con el hecho que diga, ¿qué me va a enseñar usted de la Biblia? Ya, ahí está diciendo, ¿qué hay detrás de esas palabras? Disponga su corazón, ayune, disponga su corazón. Sí, le está diciendo, yo sí tengo el corazón dispuesto. Al decir, disponga su corazón, está diciendo, yo soy mejor, yo tengo el corazón dispuesto, usted no. Esa es una forma de decirlo, ¿no? Soy pastor, sí. Bueno, yo soy pastor. Ya cuando dijo así, bueno, yo soy pastor. Ya que está diciendo, ¿usted quién es? ¿Usted es pastor? ¿Usted tiene título? Yo tengo título. En mi oficina yo tengo el título que dice pastor. Así, yo tuve título. ¿Y sabe qué hice yo con ese título? Así. Título que me dieron los hombres. Pero esa es una expresión. Siguen escribiendo. Yo soy el pastor, tú eres la oveja. Déjese guiar. Sí, sí. Excelente, excelente. Efectivamente, cuando una persona quiere menospreciar, no es que quiera, no es que quiera. O sea, eso está en el corazón. La persona lo hace inconscientemente. El justo, conociendo el mundo del corazón, el justo puede leer esas expresiones, esas palabras. Hay un lenguaje que es un lenguaje no verbal, que también con los gestos habla. Las personas también con la cara hablan. Entonces, es una combinación de palabras y de gestos. Por ejemplo, cuando a alguien le hacemos, vamos a imaginarnos que estamos en el despacho de un pastor, así como les dije, con corbata, con un traje muy caro, una ropa muy elegante, muy bien planchada, no tiene ni una arruga, se la acabo de poner y está sentado como si fuera en un trono. Sí, siga, siéntese, así todo. Con esa ropa no se puede mover bien, ¿no? Es una ropa con la cual uno no se puede mover así como estoy moviendo. Con esa ropa una persona tiene que mover así. Sí, siga, siéntese. No puede mover bien la cabeza, no. Es una ropa como para que la gente lo vea como una estatua. Y las estatuas como son, ya vimos, estamos en Isaías. Y en Isaías, algo que ustedes no sé si se habrán dado cuenta, que el profeta Isaías más habla y más Dios lo manda. No es porque Él lo haga, sino porque Dios lo manda a hablar más que todo desde el mandamiento 1 y 2. ¿Cuál es el mandamiento 1 y el mandamiento 2? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ella ni las honrarás. Básicamente, Isaías, hasta en el capítulo de ayer, cuando estamos leyendo el capítulo de ayer, capítulo 48, también habla de la idolatría. Aunque ayer el tiempo se nos fue solamente en un versículo, pero también habla de la idolatría. Muchos capítulos de Isaías reiterativamente hablan de la idolatría, idolatría, idolatría. Hablan no solamente de imágenes de hierro o bronce, sino también hablan del corazón, como el corazón de Satanás. Aquí, en este capítulo, hay un paréntesis grandote, porque en este capítulo está dando consuelo a aquel que es escogido. Empieza a hablar prácticamente de los predestinados. Cuando empezamos a leer el capítulo, empezaba a hablar de los que son predestinados. Yo te escogí así. Entonces, está dando consuelo ¿en qué sentido? Cuando nosotros tenemos la Biblia, si una persona tiene situaciones, tiene problemas, esa persona acordándose lo que le pasó a José, acordándose lo que le pasó a José, esa persona podría pensar, pensémoslo de esta manera. Él tuvo sueños, ¿cierto? Hace poco el pastor Tito, hace 4 o 5 días, en una hora piadosa el pastor Tito habló de este tema. Cuando una persona, en el caso de José, él tuvo sueño, él tuvo 2 sueños. ¿Usted se acuerda, no? Tuvo un sueño y ese sueño, él cómo lo colocaba el centro y los hermanos alrededor de él. Pero fue un sueño que Dios le dio y él lo contó con gozo, pero sus hermanos se ofendieron. Luego él volvió a contar, tuvo otro sueño, igual. ¿Cómo era él? El centro y todos los demás se inclinaban ante él. Los hermanos se enojaron.
¿Cómo viene este? ¿Usted acaso va a señorear sobre nosotros? Incluso nuestro padre así se va a inclinar ante usted. Nuestro padre y nuestra madre. En ese momento todavía nuestro padre y nuestra madre. Cuando él tuvo ese sueño, cuando él tuvo ese sueño, todos, hasta su papá y su mamá, sus hermanos, todo el mundo se iba a inclinar ante él. Entonces, sus hermanos le tenían envidia porque él era el hijo consentido del papi. El hijo consentido del papi. Frases menospreciativas. Ay, el hijo consentido del papi. Él era el hijo consentido del papá. Y, y tras del hecho, él les cuenta un sueño en el cual es la cabeza y los demás, ay, se inclinan ante él. Todos le hacen reverencia. Entonces, cuando él tuvo ese sueño, que se gestaba en el corazón de los hermanos. Lo que hablamos el día de hoy sobre Primera de Corintios, capítulo 3, 4, 5. Se levantaba envidia, envidia, envidia. Cuando se levanta envidia, ¿qué quieren hacer? Quieren borrarlo. Cuando se levanta envidia, inevitablemente quieren desaparecerlo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando habló de la ley, dijo sobre el sexto mandamiento? No matarás. El sexto mandamiento es no matar. El sexto de los 10 mandamientos. No matarás. Pero cuando habló sobre ese mandamiento, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cualquiera que se enoja ya es culpable. Cualquiera que se enoja ya es culpable de asesinato. Entonces, o sea que cuando yo me he enojado con mi mamá y le he hablado duro, no, ¿usted por qué? ¿Para qué me lavó mi pantalón? Ay, yo lo iba a usar hoy. No, yo ya ahora con qué me voy, ya me dañó mis planes. Cuando le habló feo a la mamá, entonces, ay, yo deshonré a padre y madre, yo por un pinche pantalón me enojé, pero es que ese día, bueno, las cosas que sucedieron, yo exploté y dije cosas y grité a mi mamá, le levanté la voz a mi mamá, tanto que mi mamá también mi mamá me reconvino, porque mi mamá también me dijo, ¿y usted por un pantalón me grita? Así la mamá le tuvo que decir así. Entonces, cuando una persona así en su vida tiene un justo, vamos a hablar del justo, de este sueño que tuvo, lo que explicó el pastor Tito, quiero resumirlo, acá está muy lindo como él lo explicó. El sueño que tuvo José, en el sueño Dios le mostró que él iba a gobernar, ¿cierto? Todos lo sabemos, ¿no? No es un secreto. Dios le mostró en ese sueño que él iba a ser cabeza y no cola. Así Dios le mostró. Pero Dios en sueño también le mostró que los hermanos lo iban a querer matar. Dios no le mostró eso, ¿no? Dios le mostró en el sueño que iba a ser vendido a los egipcios. Dios no le mostró eso en el sueño. Dios le mostró que antes de ser gobernador, él iba a ser acusado de violación y iba a llegar a parar en una cárcel. Dios no le mostró eso. Ahora, cuando el pastor Tito nos contó esto, pues uno reflexionando, ¿verdad? En el sueño, Dios le mostró el fin. ¿Qué versículo consideramos hoy al leer? Al leer Isaías 49. Consideramos Jeremías capítulo 29, 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y para daros el fin que esperáis. En el sueño Dios le mostró el final, pero no le mostró el camino. El camino que iba a transitar José para llegar a ser gobernador, inevitablemente tenía que haber sido odiado, menospreciado, aborrecido, envidiado por sus hermanos. Sus hermanos iban a querer matarlo. El solo hecho de que una persona tenga envidia con otro, esa persona ya está al borde del asesinato. Aunque no lo diga, aunque esa persona sea muy correcta, muy respetuosa, si siente envidia, si tú sientes envidia por alguien, no sé, ya en el mundo no tenemos envidia, pero ahora entre hermanos, como dijo el apóstol Pablo, habiendo entre vosotros celos, habiendo celos, envidia, ¿no sois carnales? Os hablo como a carnales y no como a espirituales, porque habiendo entre vosotros celos, envidias. Hay más, pero hablo en especial de esos dos, celos, envidia. ¿Por qué? Porque eso sale de nosotros sin que nos demos cuenta. Así como cuando una persona nos quiere menos, en su corazón tiene menosprecio, nos va a hablar así. No, mi hijo, o flaco. Aquí se usa otra expresión para menospreciar acá en el país que me encuentro. Se usa flaco. Venga, flaco, venga, venga. Y actuar de una manera imperativa.
Entonces yo me quedo quieto y digo que usted se acerque. Venga, flaco, venga. Ay, venga, flaco, ay. No le vamos a hacer nada. Venga, 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 flaco. Ya esa persona está hablando imperativamente. Yo arriba, usted abajo. Ese es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano, Satanás nos puso ese corazón. Por eso el apóstol Pablo dijo que habiendo eso, envidia, celos, ¿no sois carnales? Ahora, cuando se vaya ese que llamó flaco, venga flaco, venga, venga, ay, venga flaco, ay. Cuando se va ese que llamó flaco, no va a hablar pestes de él, va a hablar pestes. Ay, se le falta un tornillo. Ay, ese, no, ese así, así, va a hablar cosas cuando él no esté. Pero él sabe que va a murmurar de él de la forma como lo llamó. Ah, en su corazón siente menosprecio. Entonces, sí, lo va a mencionar, pero ¿cómo lo va a mencionar? Con menosprecio, por debajeando. Eso sale del corazón del ser humano. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando. Bueno, vamos a concluir con el tema principal de José, lo que pasó con José. Dios no le mostró todo el camino que iba a transitar para él llegar a ser gobernador. Dios le mostró el fin y él estaba gozoso con el sueño que Dios le dio. Pero Dios no le mostró toda la tormenta que iba a atravesar. Ah, el pastor Tito mencionó también Marcos capítulo 5. ¿Qué pasa en Marcos capítulo 5? Vamos a ver Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 5. Vamos a mirar Marcos capítulo 5. Mateo, Marcos o capítulo 4. Creo que es capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a mirar. Marcos capítulo 4. Ah, sí, Marcos capítulo 4, los últimos versículos, los últimos versículos de Marcos capítulo 4. Dice, cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado. ¿Sí se acuerdan, no? Cuando Jesús dice, pasemos al otro lado. Entonces, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Era necesario. Cuando empieza el capítulo 5, en el capítulo 5 se habla ya del endemoniado gadareno. Entonces, era necesario pasar al otro lado. Había alguien, la parábola del buen pastor. Había alguien que estaba perdido. Jesús iba a liberar de demonios a esa persona que estaba perdida. Todos los demás habitantes de Gadara, no, ellos no estaban perdidos. Todos los demás habitantes de Gadara eran esas 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero había uno que estaba perdido, estaba necesitando que lo salvaran, estaba endemoniado tras del hecho. O sea, era el colmo. Y por eso Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Por el endemoniado. Pero cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, sabemos qué pasó. Ellos vieron el trabajo de Dios. O sea, imagínense la escena cuando los discípulos vieron cómo Jesús echó esa legión que estaba en el endemoniado, la echó a un hato de cerdos. Ellos viendo eso, imagínense esa escena. Eso sería maravilloso, ¿no? Ver la obra de Dios de esa manera, ¿no? Que Dios les dijo, los demonios le contestaron. Y él les dijo, sí, está bien, vayan, métanse a los cerdos. Y se metieron a los cerdos y los cerdos se precipitaron por un despeñadero. Los discípulos fueron testigos de eso. Ver eso, ver cómo un alma es rescatada de Satanás. Satanás, a esta persona que Dios tenía predestinada, leímos hoy Isaías 49, las personas, los que Dios ya ha elegido, una persona que ya estaba predestinada, que ya esa persona, así como le era necesario pasar por Samaria en Juan 4, así en este caso le era necesario ir a Gadara. Había un hijo, había alguien que necesitaba de la salvación. Los demás no, los demás no, los demás eran justos que no necesitaban de arrepentimiento. Los demás eran como esos 99 que no necesitaban de arrepentimiento. Incluso que le dijeron a Jesús, quite, ay, váyase, váyase, váyase. Echaron a Jesús. Dice que echaron a Jesús cuando se les tocó su parte económica, echaron a Jesús. Pero ese endemoniado quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo que se tenía que quedar ahí para dar testimonio a todos los que estaban ahí. O sea, Jesús le dio la salvación y lo envió a que compartiera su testimonio con las personas que estaban ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que estoy hablando de cuando los discípulos vieron la obra de Dios, el trabajo de Dios sobre este endemoniado? Lo que les estoy diciendo es, para llegar a ese fin, ellos tuvieron que pasar al otro lado. Esto lo dijo el pastor Tito. Prácticamente estoy repitiendo lo que él dijo, porque esa prédica me gustó mucho. Esa fue una hora piadosa, pero vea, se me quedó, me gustó mucho. Entonces, ¿qué dijo el pastor Tito? Estaba diciendo que
Cuando pasaron al otro lado, en el camino, en la mitad, ¿qué hubo? Hubo tormenta. En la mitad que hubo, tormenta. Ellos se desesperaron, se asustaron. Pero ¿quién estaba con ellos? Jesús estaba con ellos. Jesús nos dio una promesa en el último versículo de Mateo 28. El último versículo de Mateo. Vamos a leer ese último versículo de Mateo. Mateo 28. Mateo, capítulo 28. ¿Qué dice el último versículo? Es el 20, ¿no? El último versículo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Espero que hayan escuchado esta promesa, espero que la hayan leído conmigo. Si la estaban buscando, vamos a leerla. Quienes la buscaron y se demoraron en encontrarla, vamos a leerla, porque esta palabra es un asidero. Quien esté en este momento atravesando situaciones con sus hijos, con su pareja, con quien esté atravesando situación, agárrese de esta palabra. La vamos a volver a leer. Espero que la esté buscando. Si no la encontró, sígala buscando porque la vamos a volver a leer. Si tú la lees, esta palabra va a penetrar más fuertemente en tu corazón. No solamente oigas, no solamente seas oidor olvidadizo. Toma acción, coge la Biblia, léela. Es muy diferente cuando una persona lee que cuando solamente escucha. Porque cuando una persona escucha, esa persona está siguiendo hombres. Y no debemos seguir hombres. Maldito el varón que confía en el hombre. La persona, no, yo le creo, no haga así, nunca hagan así. ¿En qué es lo que deben creer? Lo que está escrito en la palabra. Aquí estoy guiando únicamente hacia los versículos. Dios me está poniendo en el corazón este versículo, este versículo, este. Entonces vamos a mirar este versículo 20. ¿Listo? Otra vez. Presten atención cómo dice ese versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dijo Jesús. Con el apóstol Pablo no estuvo Jesús. Todos los días estuvo Jesús hasta el fin. Ciertamente el fin de los apóstoles era glorificar a Dios con sus muertes. Ciertamente ese era el fin. Ellos iban a morir glorificando a Dios con sus muertes. ¿Por qué? Porque Dios los escogió para que murieran de esa manera. Ahora, ¿se le escapó a Dios? Decía el pastor Tito, Dios es omnisapiente. Dios no sabía, Dios sabía cómo iban a morir. Jesús sabía cómo iban a morir, Jesús sabía cómo iban a morir. Con su muerte ellos iban a sellar el testimonio irrefutable. Quienes han estudiado el caso de Cristo, quienes han estudiado históricamente, no solamente con la Biblia, sino con libros históricos, no hay un caso que evidencie, que se pueda sustentar mejor con testimonios que el de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios escogió a 12 personas que estuvieron dispuestas a morir por el testimonio de lo que ellos vieron. Como dice Primera de Juan al principio, vamos a leer otro versículo más. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Lo que dice al principio de ese capítulo, Santiago, despuesito, Primera de Pedro, despuesito, Primera de Juan, ya. Vamos a leer Primera de Juan, dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estos 3 versículos son impresionantes, ¿no? Son bárbaros, porque los apóstoles, ¿por qué Dios les dio ese fin? Dios les tenía preparado ese fin. Ahora, para algunas personas, uy, tan horrible, ay, no me gusta, porque cuando una persona piensa así, esa persona está viviendo como Lot, está viviendo por su punto de vista. Con la muerte ellos glorificaron a Dios. Eso no le sucede a todo el mundo, no se preocupen, eso no le sucede a todo el mundo. Pero ellos, por ser apóstoles, con su muerte iban a glorificar a Dios. Con su muerte ellos iban a afirmar el testimonio más irrefutable. Los que han investigado casos históricos, vamos a averiguar si Nerón existió y lo que se dice de Nerón fue. No se puede demostrar muchas cosas, no se puede. Pero
el caso histórico, que más se puede demostrar con evidencias testimoniales. Los elementos históricos no se demuestran científicamente. Cuando una persona dice, demuéstreme científicamente, es una tontería. Bueno, y ciertamente sí se puede, pero los casos históricos se demuestran testimonialmente y Dios escogió 12 testigos que iban a ser dispersados por todo el mundo. No iban a morir estando uno al lado del otro, no. No iban a morir al mismo tiempo, iban a morir en épocas diferentes y fueron torturados. Murieron unas muertes atroces por esto que dicen estos primeros 3 versículos de Primera de Juan. Entonces, el fin de ellos fue así, pero ahora vamos a hablar el fin tuyo. Entonces, el fin, cuando el pastor Tito comenta esto que vimos en Marcos capítulo 4, en Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno. Para que ellos pasaran a esa región por el endemoniado, ellos atravesaron una tormenta. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Jesús les había dado una palabra. Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Así dijo Jesús, pasemos al otro lado. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, si ellos hubieran tenido fe en la palabra, ellos hubieran descansado aún en plena tormenta. Entonces, si tú estás atravesando una tormenta, si tú estás atravesando una situación muy difícil, con tu esposo parece que están ya pensando en el divorcio, ya no se soportan, ya pelean, ya no se aguantan. Con sus hijos hay una guerra, sus hijos están amenazando de que ya no los quieren volver a ver a ustedes. Si están atravesando una tormenta así, no se preocupen, agárrense de la palabra. Bueno, ustedes se agarran de la palabra. Hoy vimos una palabra, el último versículo de Mateo, cuando ya Jesús se despidió de ellos y subió al cielo. Cuando Jesús se despidió de ellos, ¿qué les dijo? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Quién estaba con los discípulos cuando iban atravesando la tormenta? Nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos. Pero ellos experimentaron, o sea, Dios nos permitió ver ese ejemplo de cómo el ser humano, si no tiene fe es agarrarse de la palabra. Pero tiene que tener una palabra, tiene que haber una palabra en el corazón. Hoy vimos una palabra hermosa, ¿no? Ese versículo no lo olviden. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿van a haber cosas horribles? Sí, es inevitable. Nosotros recibimos una promesa. En este mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿vamos a tener aflicción? Sí. No solamente por el Evangelio. Puede que un vecino te haga la guerra. Puede que en el trabajo te hagan la guerra. Personas impías te persigan. Pueden suceder muchas cosas. Pero acuérdate, eso es parte de un proceso. La Biblia dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuál es el pensamiento que tiene Dios acerca de nosotros, de su pueblo? Isaías 49, de los escogidos. Hoy nos dio consuelo, en Isaías 49 nos da consuelo. ¿Cuál es el pensamiento que tiene acerca de nosotros, los que ha escogido para que recibamos la salvación? Nos dice, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. José fue gobernador, pero todo lo que tuvo que pasar fue horrible, fue doloroso. Si Dios le hubiera mostrado a José, si Dios le hubiera mostrado a José lo que José iba a tener que atravesar, José se hubiera ido para atrás. José es más, se hubiera escapado. Antes de que sus hermanos lo vendieran, él se hubiera escapado. Una persona diría, no, yo creo que no. Yo sí me dejaría vender. No, el ser humano de verdad no haría eso. Los apóstoles no supieron exactamente cómo iban a morir, solo Pedro, porque Jesús se lo dijo. En Juan capítulo 21, versículo 18. De resto, nadie sabía cómo iba a morir, pero todos iban a morir, porque los había escogido Dios para que fueran las columnas. Así como nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, los apóstoles iban a derramar su sangre. En Apocalipsis, ¿de quién se habla? De ellos. ¿Quiénes fueron benditos? Los que glorificaron a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con sus muertes. Entonces, por eso le digo, no se preocupen ustedes, ay, ¿será que yo también voy a morir así de una manera atroz? No se preocupen. Los que murieron acá eran ellos, los que están escritos en Apocalipsis. Ellos tenían que morir de esa manera. El resto de personas van a tener, sí, problemas, van a tener dificultades, sí, pero no se preocupen. Más importante, pongan la mira en el fin. ¿El fin cuál es? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú eres justo, tú has recibido la salvación, no te preocupes. Por la situación que estés atravesando ahorita, ni la mires. Tú solamente anuncia el Evangelio. Ese secreto ya se los he contado, hoy no lo puedo repetir, por el tiempo se nos acabó, pero si tú anuncias el Evangelio, si tú te concentras en el Evangelio, créeme,
Si tú te encargas primeramente del reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Se los digo por testimonio, me ha pasado. Lo he visto. Familiares míos están recibiendo la salvación. ¿Para que yo les estoy predicando? No. Bueno, ciertamente ellos están viendo los videos. No hay profetas sin honra, sino en su propia tierra. Gloria a Dios. Si tú anuncias el Evangelio, tus mismos familiares van a recibir la salvación. Tú quieres que tu primo, que tu tío no sé qué reciba la salvación. Anuncia el Evangelio a todo el mundo. Graba videos anunciando el Evangelio. Y todo lo demás será añadido. Eso me ha pasado. Eso me ha pasado. Se está cumpliendo. Entonces, si tú quieres, hazlo. Hazlo. ¿Para qué te dieron la salvación, Dios? Para que de vez en cuando, una vez a la semana, haya alguien y lo hagas repetir que Jesús quitó el pecado. Eso no hace que una persona sea salva. Yo lo hice hace 5 años. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso servía para dar testimonio delante de la iglesia y quedar como, ay, él le compartió a alguien. Yo decía, esta semana 7 personas recibieron la salvación. Todos mis testimonios eran así. Y realmente nadie recibía la salvación hasta que descubrí otro secreto en Lucas 15. Para que una persona reciba la salvación, tú has tenido que compartirle mínimo a 100. Entre esos 100 hay uno perdido. Entonces no es porque tú le dijiste a tu vecina, a tu tío, a tu primo. No, de esa manera no. Tú compártele a todo el mundo. Desde que tú compartas el Evangelio, tu familia va a recibir la salvación. Eso te lo garantizo, me consta. Es inevitable. Anuncia el Evangelio. ¿Amas a tu familia? Anúnciale el Evangelio a todo el mundo. Y Dios va añadiendo a tu familia. En ese momento hay más de 10 familiares que ya han recibido la salvación. Ya han recibido la salvación. Gloria a Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Padre, cuando recién nosotros recibimos la salvación, cerramos el corazón. Lo que hacíamos era, sin darnos cuenta, lo que hacíamos era cerrar el corazón de las personas que más queríamos que recibieran la salvación. Pero cuando cumplimos con lo que tú nos dices que hagamos primeramente, solo nos pusiste una tarea. Nos dijiste que buscáramos el reino de Dios y su justicia. La persona que no menosprecia esa palabra que tú dijiste, sino la persona que primeramente, algo que tiene de primeras en su corazón, es anunciar el reino de Dios y su justicia, esa persona inevitablemente va a ver cómo todo a su alrededor será añadido. La palabra lo dice, la palabra no miente, Dios no miente. Esto que tenemos en nuestras manos, que llegó a nuestras manos, es la palabra de Dios. No llegó por coincidencia. No llegó en un orden diferente a otra religión, no. Llegó como Dios quería que le conociéramos. Ten misericordia de las personas que, creyendo a sus pensamientos y a sus voces, no pueden experimentar la gloria de Dios. Satanás quiere que las personas no conozcan, no reciban la salvación. Ten misericordia, Padre, de las personas que, escuchándonos durante varios días, todavía no habían recibido la salvación. Permíteles, Padre, un corazón en la posición correcta para recibir la salvación. Haz lo que sea en la vida de los que aún no han recibido la salvación, haz lo que sea necesario para que su corazón llegue a esa posición baja necesaria para poder recibir la palabra. Desechándose a sí mismos es la única forma de poder recibir la palabra de Dios. Eso es ser buena tierra, un corazón humilde. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra el día de hoy. Maravillosa, 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 maravillosa. Creo que tendré que grabar algunos videos así con corbata, así. En esos ya no me podré mover como me estoy moviendo ahora. Ahorita tengo libertad, me puedo mover. Cuando esté con corbata y así, pues me voy a tener que mover como un robot, ¿sí? Así. Voy a tener que hablar así menos, más quietico, un poquito. Limitado, un poquito limitado, pero es necesario. Porque hay personas que al verme vestido así de una manera informal, hay personas que menosprecian. Entran y se van. Pero si me he visto como ellos esperan ver a alguien que habla la palabra de Dios, pues bueno, de esa manera también podrían recibir. Entonces, próximamente no sé cuánto, si dentro de un mes así, ustedes me van a ver vestido tal vez así. No todas las veces, ¿no? Pero muchas veces voy a tener que interactuar de esa manera. Es necesario. Detesto ese tipo de ropa, detesto acartonarme, detesto la hipocresía, la apariencia, pero es necesaria. Y lo hacemos ¿por qué? Por amor a las almas. Nos vemos mañana. Mañana es sábado. Así, nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Mañana continuamos con el capítulo 50.
Ya estamos llegando a la recta final de Isaías. Se nos está acabando el libro profético por excelencia. Se nos está acabando. Nos vemos mañana. Chao.